Bueno, vamos a grabar la clase. Razones trigonométricas. Bien. ¿Qué tenemos acá? La razón trigonométrica vamos a trabajarla sobre un triángulo. ¿Bien? ¿Qué nos permite sacar? Nos permite sacar los valores de los lados y los valores de los ángulos, razones trigonométricas. Vamos a trabajarlo. ¿Con qué? Con tres tipos de trigonometría, que es el seno, funciones, el coseno y la tangente. ¿Bien? Para eso tenemos que determinar cómo le damos nombres a cada uno de los lados. ¿Bien? El lado que es el más largo y que está enfrentado al ángulo de 90 grados, cada vez que nosotros encontramos cada vez que nosotros encontramos en un ángulo un cuadradito, así, este es el ángulo siempre de 90 grados. Eso es 90 grados. Es el ángulo recto de todo triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo recto, que es en este caso el A, se llama hipotenusa. Ese es siempre, la hipotenusa va a ser el que está enfrentado al ángulo de 90 grados. Los otros lados se van a llamar cateto. Cateto opuesto. Los otros lados van a ser siempre los catetos, catetos. Los catetos pueden ser cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Que el cateto opuesto, cateto adyacente, se va a determinar de acuerdo del ángulo que vamos a estar midiendo. Si yo tomo como ángulo para medir este que estamos acá, el ángulo alfa, bien, entonces, el que está al lado va a ser el cateto adyacente. Adyacente. Vamos a ponerle AD, ADY. Porque si no, no terminamos más. Adyacente. Y el que está enfrentado es el cateto opuesto. La palabra bien nos indica, opuesto. Bien. Es el cateto opuesto, el que está enfrente. Este es el opuesto, a este ángulo. Entonces este va a ser, para este lado, el opuesto. Opuesto. El opuesto. Bien. Ahora, si el ángulo que vamos a medir o a tomar en cuenta es el ángulo, en este caso, el beta, que tenemos acá, si tenemos este ángulo en un caso, el que está al lado va a ser el adyacente, para este ángulo, este va a ser el adyacente, y el que está enfrentado va a ser el opuesto. Este va a ser el opuesto. Entonces, la única que no cambia, el opuesto. La única que no cambia va a ser la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo y el que está enfrentado al ángulo de 90 grados. Los otros catetos van a tomar diferentes nombres de acuerdo de qué ángulo estemos midiendo. Bien. Y para poder trabajar con eso, ahí sí vamos a aplicar las fórmulas. Bien. Cuando habla del seno de un ángulo, voy a tener en cuenta el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando hablemos de coseno de un ángulo, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y cuando hablemos de la tangente, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nunca vamos a tener en cuenta en la tangente la hipotenusa. En los otros dos casos sí vamos a tener la hipotenusa. ¿Bien?
Vamos a los ejercicios prácticos que tenemos que realizar. Acá solamente tenemos que poner las letras que corresponden a cada uno de lo que nos están preguntando. Si hablamos del seno de este ángulo, ¿bien? El seno de este ángulo que habla del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de este, ¿qué va a ser? La R. Entonces acá ponemos R. Y la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, o sea que ese va a ser la hipotenusa. O sea, abajo va M. Acá nos pide solamente poner las letras. ¿Para qué? Para entender cómo se están ubicando los lados. Bien, ahora, si estamos hablando si hablamos del ángulo este de acá, sigma se llama, bueno, si sacamos el seno, el sigma, hablamos siempre, el seno habla del opuesto. El opuesto a sigma es P. Entonces acá va a ir P, y abajo va a ir la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso va a ser siempre M. Bien, ahora, si hablamos el coseno de este ángulo es, el coseno habla del adyacente, o sea, el adyacente de este ángulo es la P, entonces el coseno va a ser P sobre la hipotenusa que es M. Y cuando hablamos el coseno del otro ángulo, hablamos del adyacente. El adyacente del ángulo sigma es R, entonces va a ser R sobre M. Cuando hablamos de tangente recuerden que no tiene ninguna hipotenusa, o sea, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de gamma, por ejemplo, el cateto opuesto de este es R, entonces acá va a ir R. Sobre cateto adyacente de este ángulo es el que está al lado, P. Acuérdense, adyacente es el que está al lado, y opuesto es el que está enfrente. Bien, y la tangente de este ángulo de acá, el opuesto va a ser P, es al revés que el otro. Y el adyacente va a ser el que está al lado, que es el R. Y esta me quedó mal, no es P, R, esta P quedó mal, parece una R. Esta es P, es el opuesto. Parece un corazón. Estamos complicados con la que tenemos que hacer. Ah, esta. P, perfecto. Lo mismo tenemos que hacer de este lado. Bien. Acá ya tenemos un poco, o sea, si completamos al revés. Dice el seno de qué ángulo sabiendo que Q va arriba. Si Q va arriba y el seno arriba tenemos el opuesto, o sea que el ángulo es este. Va a ser más difícil armarlo. Ese es el ángulo. Bien, este ángulo de acá. Y abajo la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. O sea que ese es en este caso la hipotenusa. Ahora, el seno de qué ángulo dice que n es el opuesto. Si n es el opuesto, el ángulo es este que está acá abajo. O sea que acá va el ángulo. Y abajo siempre la hipotenusa es ese. En este triángulo siempre la hipotenusa es ese. ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Cuál es el coseno donde Q va a ser el adyacente? Recuerden que el coseno tiene el adyacente. Si el adyacente es Q, el ángulo es este. Y, en realidad. Y la hipotenusa siempre es ese. ¿Bien? Así van a completar todos los que quedan. Bien. Acá, en el 40, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que seguir poniendo, o sea, ahora haciendo las cuentas. Por ejemplo, al seno de alfa, al seno de este. ¿Cuál es el opuesto del seno? Arriba vamos a poner el opuesto. El opuesto ya es 4. Entonces acá ponemos 4 centímetros. 4. Y la hipotenusa es 5, la que está opuesta al ángulo recto. O sea, 5. Y ahí dividimos. Agarramos la calculadora, hacemos 4 dividido 5. Nada más que eso. 4 dividido 5 nos da 0,80. Y acá ponemos 0,80. Esto estamos haciendo para conocer lo que son las razones
trigonométricas, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? 0,80. Acá, el seno de beta. El seno de beta, que es el opuesto, es 3. 3. Y abajo 5, que es la hipotenusa. 3 dividido 5, 3 dividido 5, 0,60. Acá ponen 0,60. Y así van completando todos los otros ángulos. Por ejemplo, la tangente. La tangente de alfa, de esta. El opuesto es 4. 4. Y el adyacente es 3. 3. 4 dividido 3, creo que es 1,25. 4 dividido 3, 1,33, perdón. 1,33. 1,33 periódico, pongan 33 o así. Periódico. Listo. Así con todo. Ahora, sigamos. Ejercicio 41. ¿Bien? Ejercicio 41. Tienen que agarrar, es para ver cómo trabajamos con la calculadora. ¿Bien? Ahí agarran la calculadora y van a hacer seno, que es el sin, apretan sin de 45 igual. Y ahí ya nos da el valor, que es 0,707. 707. Eso solo tienen que hacer. Bien, apretar todo lo mismo. Coseno, cuando habla de coseno de 37,27. En la calculadora, en las calculadoras científicas, hay un... ahora voy a armar un video para que veamos cómo lo trabajamos, cómo tenemos que apretar los valores. Bien, termino la clase y hago rápido el video y también lo subo. Bien. Acá. El 42, allá el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos. Bien, acá tengo la x, se ve medio borroso este. Acá tengo un 12. Acá tengo el ángulo de 65. Acá tengo un 7. Acá tengo la x. Y acá se ve que tengo un 52. Bien. Entonces tengo que buscar el valor de x. Bien. ¿Cómo las fórmulas trigonométricas? ¿Qué me dicen? Que seno. ¿Por qué seno? Porque tengo este dato yo, este ángulo, que es el ángulo de 40 grados. Y el que está enfrente es el opuesto. Entonces tengo que trabajar con el seno. Seno de 40 grados a que es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, que es x, sobre 8. Entonces, me dice que tengo que averiguar el valor de x. ¿Qué hago? El 8 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me va a quedar seno de 40 por 8. Y es igual a x. Bueno, a ver quién empezó. Hola Florencia. Hola Florencia. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, no podía entrar a la clase, no sé qué le pasaba. Tenía acá la página cargada y no me dejaba entrar. Yo había empezado a grabar la clase. Dije, bueno, porque no me entraba nadie, entonces digo, bueno, la grabo igual, explicando, así después la pueden ver. Bueno, sí, sí. Así que volvemos para atrás lo que estaba haciendo. ¿No sabés si alguien más se va a conectar? Ya les estoy escribiendo.
Ahí les escribí. Hace que Rocío me apuntaba a las 6, pero yo a las 6 ya no podía. No, aparte juega Argentina, le dije yo. Aparte. Quedaba feo Aparte. decir eso. Yo le puse en el grupo igual. Bueno, si no, yo igualmente todo lo que había hecho ya lo estaba grabando, así que la clase le va a quedar grabada como si lo hubiesen tenido presencial. ¿Mm? Bueno. Igualmente te lo muestro de vuelta. Y vamos a empezar a ver las razones trigonométricas. ¿Sí? Espera que borro todo lo que hice. ¿Vos te acordás algo de la secundaria de razones trigonométricas? Está desactivado. Sí, fue una de las últimas cosas, creo que vimos antes de límite, ¿puede ser? Sí. Está bien. Nosotros hasta límite llegamos en la escuela. Ah, re bien. ¿A qué escuela fuiste? A una escuela agrotécnica. Ah, bien. Sí, si no, no llegás hasta el límite. En un secundario común no llegás hasta el límite. No, sí, costó, pero bueno, llegamos. Bueno, a ver. Entonces, lo vas a entender rápido. Las razones trigonométricas se trabajan para, más que nada, trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Que es el que tenemos acá. ¿Para qué nos ayuda esto? Para poder obtener medidas y ángulos. ¿Sí? ¿A ustedes para qué le va a servir? Para poder determinar distancias dentro de alguna escena de crimen, ¿bien? Donde necesiten saber los ángulos. Ahí entra Candela. Donde determinar los ángulos, las posiciones, ¿bien? Todo eso los va a ayudar para determinar con razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas tienen tres nombres de cada uno de los lados. ¿Bien? Tenemos la hipotenusa y tenemos los catetos. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Y es el que va a estar siempre enfrentado al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados va a ser el que siempre se va a demarcar con un cuadrado. ¿Bien? Entonces, siempre la hipotenusa es el que está enfrentado a ese ángulo. Los otros dos, que son los catetos, el opuesto y el adyacente, van a ir cambiando de lados dependiendo de a qué ángulo tome como referencia. ¿Bien? Si yo tomo como referencia al ángulo alfa que tenemos acá, a este, si tomo como referencia al ángulo alfa, el opuesto va a ser el que está enfrente, en este caso el C, y el adyacente va a ser el que está al lado. Eso tomando como referencia el ángulo alfa. En cambio, si tomo como referencia al ángulo beta, por ejemplo, si tomo como referencia el ángulo beta, el que está enfrente, en este caso el B, va a ser el opuesto. El que era adyacente ahora pasó a llamarse opuesto. Y el C, que es el que está al lado, es el adyacente. El que era el opuesto para el alfa ahora pasó a ser adyacente. O sea, los lados, los nombres de los lados van cambiando de acuerdo a qué ángulo tome como referencia. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien. Ahora, yo para poder trabajar con las razones trigonométricas voy a trabajar con tres tipos de funciones, que son el seno, el coseno o la tangente. Y dependiendo a cuál de estas tres funciones voy a tomar, es en qué lado voy a estar trabajando. Si trabajo con el seno, la relación que tengo, la fórmula trigonométrica es el cateto opuesto
sobre la hipotenusa. Siempre que trabaje con el seno, voy a tener esa relación, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si trabajo con el coseno, la relación va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, y si trabajo con la tangente, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En la tangente no voy a tomar en cuenta la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en el trabajo, la primera parte es bien sencilla. Vamos a borrar de vuelta. Bien, lo que tenemos que hacer al principio es, acá no tenemos que operar, sino tenemos que determinar cómo vamos a completar cada uno de los ángulos, de las fórmulas que nos están preguntando. En el primero, el seno de gamma, que es este de acá, de este ángulo. El seno que trabaja sobre el cateto opuesto, entonces acá yo voy a completar con R. El cateto opuesto de gamma, ¿cuál es? El que está enfrente, R. Entonces el seno va a ir R sobre ¿qué? Sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es el que está enfrentado al ángulo 90 grados. En este caso es M. Entonces, el seno para el ángulo alfa es, gamma, perdón, para el ángulo gamma es R sobre M. Ahora, si trabajo con el seno de sigma, que es el que está abajo, si trabajo con el seno de este, arrancó con el opuesto, y el opuesto ¿cuál es? El opuesto de este es el que está enfrente, es el P. Entonces el cateto opuesto es P sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre en estos casos va a ser M, porque es el que está enfrentado con el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Lo mismo tenés que completar los otros con el coseno de gamma, que habla con el coseno, que primero arranca con el adyacente, el coseno. Entonces, el adyacente de gamma, ¿cuál es? P. Entonces arranca con P. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa siempre es M, que es el opuesto al ángulo recto. M. ¿Sí? Ahora, el coseno de sigma siempre, el coseno es el cateto adyacente. El cateto adyacente de sigma es R, el que está al lado. R. Sobre la hipotenusa, que es M. ¿Sí? Y así tenés que ir completando el resto de los ejercicios. ¿Se entiende, Florencia? Sí, sí, entendí. Bien. Acá lo mismo tenemos que hacer. O sea, toda esta parte es para conocer cómo trabajar con las fórmulas trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. ¿Mm? Claro. La clase que viene, Nada más que abajo sería con la parte de los números. acá, aparte con los números. Esto yo le había dicho que iba a hacer un video para que vean cómo trabajar con la calculadora. ¿Mm? Porque acá la calculadora no... ¿vos la tenés ahí? Yo sí acá. Bien. Hola, Candela. Hola, profe. Yo ya había empezado hoy temprano, más que nada, a grabar la clase, así que se la voy a subir completa para que ustedes vean cómo tienen para ir resolviendo los ejercicios. Si no vas entendiendo algo, decime, Candela. Bien. Sí, yo todos esos temas los vi en cuarto año Sí. de la secundaria, así que la carpeta la tengo guardada. Ah, bien. ¿Te Pero acordás por lo menos? Sí, algo sí, tendría que volver a ver mis Bueno. carpetas. Si no, igual mirá el video de la clase, que creo que lo expliqué dentro de todo bastante bien. Va entendible más que nada. ¿Ves? Por ejemplo, acá en el 40, ¿qué tienen que hacer? El seno de alfa. El seno de alfa es alfa. El seno, completarlo. El opuesto de alfa, ¿qué es? El 4. Entonces acá va a ir 4. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa siempre es el que está enfrentado al ángulo recto.
5. 4 sobre 5 es 0,80. Acá solamente tienen que poner la división, 0,80. ¿Bien? Dividen 4 dividido 5. Así hacen con todos el resto de los ejercicios del 40. Bien. Ahora, el de abajo, que me decía Florencia, ya entramos a usar la calculadora. ¿Sí? Acá está la calculadora. Acá solamente, si tienen que usar el seno, ahí fíjense que es el sin. El seno es el sin. Apretan seno de 45 y después apretan igual y tienen unas ahí, no sé si se ve, todos los puntitos que tienen ahí, esos son los ángulos. Apretan los ángulos y ya te da el ángulo que estamos buscando. Seno de 45 grados. Bien. En este caso no necesitan poner los ángulos directamente, perdón, como está ahí, 0,07. Hacen 0 de seno de 45 grados igual 0,070. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen que poner el coseno, como el ve, coseno de 73 grados, 27 minutos, apretan coseno de 73. Ahí igual si te da en grados, la mejor forma de que te dé el número, pones Shift ABC y ahí ya te salta el 0,70. Exacto. Perfecto. Bien, y ahí es para manejar la calculadora, más que nada, esos ejercicios. Y el otro, el 42, que lo pensaba hasta acá, hacer yo, hoy. Después vamos a ver si podemos hacer uno el jueves. ¿El jueves pueden a las 6:15? ¿O a las 6:30? Yo sí no tengo ningún problema. Bueno. Sí, yo también puedo. Dale, entonces el jueves lo hacemos, terminamos con la otra parte de trigonometría y listo. Y ya tomamos el parcial para fin de mes. Acá lo que tenemos que buscar, ¿sí? Sí, ¿viste el trabajo anterior que era De funciones. de los ejes? Sí. Sí, yo no lo entregué porque me trabé en algunos puntos. Bueno, pregúntamelo por el foro, los puntos, y yo te lo voy haciendo. ¿Viste que vos preguntaste y te hice un Bueno, video? dale. ¿Lo viste? Sí, sí. Sí, Bueno. eso sí los pude hacer. Bueno, vos cada vez que te trabás con alguno de los anteriores, me lo preguntás por el foro, yo lo busco, y si no te lo puedo explicar así, te hago un video como hice el otro día, y para que vos lo entiendas más rápido. Bueno. Siempre que te trabes con algo, pregúntame y yo te lo contesto, y si no sale así escribirlo, la explicación, te hago un video, es más fácil. Hago un video rápido y te lo subo y así lo entendés. ¿Sí? Pero no te quedes con la duda, vos pregunta, Candela. Lo que no entiendas, preguntalo. Bien, y estos son sencillos, o sea, tengo que buscar el valor de x. Y siempre partiendo de qué. Si yo acá tengo el ángulo de 40 grados, y acá tengo que buscar el valor de x, que es el opuesto al ángulo, entonces si es el opuesto al ángulo, tengo que trabajar con seno. ¿Bien? Entonces, el seno de 40, voy aplicando la fórmula directamente. Seno de 40 es igual a ¿qué? Al cateto opuesto del seno de 40, que es x, que es el valor que tengo que buscar, sobre la hipotenusa, que es 8. Entonces yo tengo que despejar el valor de x. El 8 está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces me queda que el seno de 40 por 8 va a ser igual a x. Entonces ahí otra vez agarro la calculadora, pongo sin, que es seno, de 40 por 8. Y me va a dar 5,14. X va a ser igual a 5,14, que es la medida del cateto opuesto, 5,14 centímetros estamos hablando.
5,14 centímetros. Bien, acá lo mismo. Acá tenemos el valor de X, y como referencia tenemos el ángulo de 65 grados. ¿Y X a qué cateto es el X? Con referencia al ángulo de 65. El adyacente del opuesto. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿El adyacente? El adyacente, entonces. Si es el adyacente, voy a trabajar con coseno. Entonces, trabajo con la fórmula de coseno. Coseno me dice que el coseno de 65 grados va a ser igual a X, que es el adyacente, dividido 12, que es la hipotenusa. Y otra es lo mismo, el 12 que están dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda el coseno de 65 por 12. Igual a X. Y vuelvo a hacer la cuenta. Coseno, ahora pongo cos de 65 por 12. Me da 5,07, que ese es el valor que va a tomar X. X es igual a 5,07. Y el último es el C. Que fíjense, tengo 52 grados el ángulo. Tengo que buscar el valor de X. Y tengo el cateto que es de 7 centímetros. Fíjense, acá la hipotenusa sería este que está acá, que no me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Con los dos catetos. Si trabajo con los dos catetos, estoy trabajando con la tangente. Y la tangente del ángulo, ¿qué me dice? Que el ángulo de 52 va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo en este caso es X, que no lo conozco, sobre 7, que es el cateto adyacente. La misma situación. 7 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, la tangente de 52 por 7 es igual a X. La tangente de 52, otra vez, ponemos tan de 52 por 7 me da 8,95. O sea que la altura del triángulo de este es 8,95, perdón. Y así ahí terminaron los ejercicios. Bien. La clase que viene, si ustedes quieren, pueden ir mirando, pero el jueves, si quiero hacer otra clase, vamos a ver cómo sacamos los ángulos, ¿sí? Teniendo solamente los lados. Bien. Eso es trabajar con arco tangente, se llama arco seno, arco coseno y arco tangente. Que es trabajar con el shift, con la calculadora, con el botón del shift y la función contraria al seno, al coseno y a la tangente. Son las funciones contrarias. Con eso vamos a sacar también los ángulos. De esa manera ya tenemos... Sería que trabajamos con cotangente. Claro, ¿Y esas cosecante cosas? y... Sí, exacto. Coseno y cosecante. Bien. Esa es trabajar al revés, como están acá las fórmulas. ¿Sí? Arco de acá es arco coseno, arco seno y arco tangente. Bien, eso yo tengo los valores y voy a sacar lo que mide cada ángulo teniendo los valores de los catetos en la hipotenusa. ¿Sí? Fíjense si lo quieren ir viendo, y el jueves lo vemos entre todos, y ya llegamos a la última parte siguiente, que es para la otra semana, que es cómo aplicar las razones trigonométricas a situaciones de la vida que ustedes pueden llegar a tener en su futuro trabajo. ¿Sí? Y con eso ya terminaríamos. Sí, sí. ¿Bien?
¿Hasta acá una duda? No, No, yo no, bastante claro. Eso es lo que más bueno está, lo de la teoría de aplicación. Eso Sí, está re bueno porque nosotros hacíamos cantidad de ejercicios con eso y está bueno. bien. La idea es ver si podemos hacerlo. La clase que viene, ver lo de arcotangente y ya terminar haciendo la aplicación de la aplicación en la vida real, digamos, en situaciones reales de las razones trigonométricas, que es lo que más ustedes van a utilizar. ¿Sí? La clase que viene, si podemos avanzar en esto, sería buenísimo. Entonces, el jueves que viene, seguramente, 18:30 podemos hacerlo. ¿Qué les parece? Sí, sí, Bueno, sí. yo lo consulto, no lo dejo en la página, en la plataforma para que lo vean los demás, y ustedes ya vayan pensando y comuníquense que nos vemos el jueves 18:30. Ahí ¿Sí? ya iríamos poniendo fecha de examen, profe. Sí, la fecha de examen iría, ya te digo, más o menos para tener una idea. Eh, ¿Les conviene de jueves? A mí cualquier día me parece bien. Sí, es. Porque va a estar en la plataforma, van a tener 2 horas y media para hacerlo y van a subir a la plataforma. Y a las 2 horas y media se va a cerrar la plataforma y no van a poder subir más. O sea, pero van a tener 2 horas y media ¿qué para hacerlo. jueves de Ya te digo qué el de jueves puede la ser. semana que viene? Puede ser el jueves 24 o el 1 de julio. ¿Cómo vienen con los demás exámenes o parciales? eh, Nosotros el 30 creo que tenemos uno de física. Tenemos un parcial. Bueno, váyanse, ustedes que tienen grupo, vayan preguntando entre la semana del 24 al 2 de julio, fíjense cuándo más le conviene. ¿Mm? O sea, yo no tengo problema, porque como va a estar en la plataforma, o sea, a tal hora yo lo agendo para esa hora y el examen se sube solo y se baja solo. O sea, lo tienen que hacer ustedes nomás. O sea, consúltense entre ustedes qué día le conviene entre el del 24 al 2 de julio, del 24 de junio al 2 de julio, qué día les conviene hacer el examen. Y lo hacemos ese día que a ustedes les convenga. ¿Mm? Bueno, ahora yo mando un mensaje en el grupo a ver qué fecha pueden y te confirmo por la plataforma. Dale, buenísimo. Listo, chicas. Bueno. Nos mantenemos en contacto, el jueves nos vemos de vuelta.